Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial, donde de la mano con Jesús caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 5 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Les saludamos desde este espacio de la mano con Jesús, dándole la bienvenida a cada uno de los que nos distingue con su atención. Vamos a desarrollar la segunda parte del estudio del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El mismo está contenido desde el versículo 21 al versículo 48 de este capítulo 5. En este estudio, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nos enseña 5 situaciones de nuestra vida. Nos habla de la ira o el enojo, del adulterio, el divorcio, los juramentos y el amor hacia nuestros enemigos. Primer aspecto de estos 5 temas: la ira o el enojo. La palabra de Dios utiliza estas dos expresiones indistintamente para referirse a una situación, a un estado de ánimo que experimenta una persona o nuestro propio Dios. Recordemos que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros nos alegramos, experimentamos tristeza, nos enojamos. Igualmente, Dios también experimenta estas situaciones. Hay abundante enseñanza en su palabra sobre esto, pero solamente vamos a ver 2 versículos que nos describen esta situación y utilizan indistintamente estas 2 palabras, ira o enojo. Veamos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, versículo 9, qué nos dice Dios para ilustrarnos sobre el tema en desarrollo. Expresa de la siguiente manera: Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. De igual forma, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, nos expresa lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos pues, en los 2 versículos leídos, se utiliza indistintamente la palabra ira y enojo. En Romanos se utiliza ira y en Primera de Reyes se utiliza enojo para describir una situación, un estado de ánimo de nuestro Dios, nuestro Creador. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el desarrollo de cada uno de los temas, de los 5 aspectos que vamos a conocer, están directamente relacionados con los 10 mandamientos o con 5 de los 10 mandamientos. Matar se refiere al mandamiento de no matarás. Jesucristo equipara o asemeja el acto, la acción propiamente de matar al enojo o a la ira. Observemos que en los versículos 23, 24 y 25, Jesús hace alusión a esto. Ninguna persona o ningún hijo de Dios puede honrarlo, glorificarlo, estando en una situación de enojo o de ira. El versículo 23 nos habla de cuando alguien lleva una ofrenda al altar
Ofrendar es un acto de adoración, pero si esta persona experimenta ese estado de ánimo, de ira contra su hermano, esa adoración no tiene ninguna validez. Y por eso que él en el versículo 24 nos indica que dejemos ahí esa ofrenda y procedamos a reconciliarnos con la persona que está ofendida de nosotros, o si nosotros tenemos algo contra esa persona, de igualmente debemos acercarnos y ponernos a cuenta. En el versículo 25 nos expresa lo que debemos hacer, ponernos de acuerdo con la persona ofendida para no sufrir el escarnio de ir ante un tribunal, ante un juez, a una tercera persona que de seguro nos va a imponer el castigo que está destinado para esta situación. Vemos pues que la enseñanza de nuestro maestro está dirigida directamente para quienes tienen una comunión, una relación con Dios, porque él utiliza aquí la expresión hermanos. Y quienes tienen esta categoría. El propio Jesucristo en el capítulo 12 de este Evangelio de Mateo enseña sobre esta situación. El capítulo 12 en su versículo 46 al 50, Jesús nos expresa lo siguiente. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos pues que los que tienen la categoría de hermano o de hermana, nos dice el versículo 50, son los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Y la enseñanza o la palabra que utiliza Jesús para ilustrarnos en cuanto al enojo, en cuanto a la ira, está dirigida a cualquiera que ofenda a su hermano. En esa situación nosotros vemos pues que Jesucristo se preocupó para que nosotros pudiésemos estar en todo momento dispuestos a glorificar, a adorar, a honrar a Dios con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Y cuando un hijo de Dios está en esta situación experimentando enojo o ira, no puede o no está en libertad, no está en la capacidad de reconocer la gloria y la majestad de nuestro Creador. Ahí lo vemos pues en capítulo 24, que él nos dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Seguidamente en el versículo 25 nos advierte qué nos espera si no nos ponemos a cuenta con nuestro adversario. Y en el versículo 26 nos dice que tendremos que pagar hasta el último cuadrante una moneda. Veamos ahora el aspecto del adulterio, que es el segundo tema que nos enseña Jesucristo, y el mismo está relacionado con los 10 mandamientos. Esto tiene una relación con el mandamiento de no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Cuando un hombre o una mujer tiene intimidad fuera de su matrimonio. Pero Jesús se va mucho más allá del hecho. Con el solo aspecto de pensar, de codiciar, de desear a una mujer, ya el hombre está cometiendo adulterio. Veamos qué nos dice el libro de Job, capítulo 31, versículo 1, nos expresa lo siguiente. Yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a la soltera. Vemos pues que el mandamiento nos dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero en este versículo Jesucristo se va mucho más allá, porque la ley enseñaba que no deberían codiciar a la mujer de su prójimo, a la mujer que ya tenía un compromiso matrimonial o que estaba compartiendo una vida con un hombre. Job nos dice que ni siquiera a la soltera él quería codiciar. Entonces, si bien es cierto, Jesucristo utiliza lo que nosotros conocemos como hipérbole. Hipérbole es una cosa grande, exagerada, pero es con el propósito de ilustrarnos. Jesucristo no se está refiriendo literalmente a que nosotros nos debemos de sacar un ojo o cortarnos una mano para evitar estar en ese pecado. Jesucristo lo que nos advierte, lo que nos quiere decir es que nosotros debemos sacrificarnos o sacrificar cualquier parte de nuestro cuerpo, ya sea nuestros ojos, nuestra mente,
cualquier parte de nuestro cuerpo, no cortárnosla, sino sacrificarla, que nos abstengamos para poder agradar a Dios. Porque, ¿qué haríamos nosotros si nos cortamos las manos o nos sacamos un ojo literalmente? Si el deseo está ahí en nuestro corazón, está en nuestra mente, no hacemos nada, ¿verdad? No lo podemos evitar. Nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas. Lo que sí podemos evitar es que las aves se pongan sobre nuestra cabeza. Eso sí lo podemos evitar. Pensamiento que nuestro enemigo trae a nuestras mentes, no lo podemos evitar, pero sí lo podemos rechazar. Esta es la ilustración que nos enseña nuestro maestro aquí en cuanto al adulterio. Otro aspecto, versículos 31 y 32, el divorcio. Este mismo evangelio de Mateo, el propio Jesucristo nos ilustra de manera más amplia, más detallada, por qué Moisés ordenó dar carta de divorcio al hombre o cualquier hombre que repudiara a su mujer. Repudiaba era que la mandaba que se separara o la sacaba de su casa. Esa mujer quedaba desamparada. Ahora vemos en la actualidad que para que se decrete un divorcio hay que hacer un proceso ante un juez, con testigo, dependiendo del tipo de divorcio que se solicita, con testigo, a veces por emplazamiento. Hay una serie de aspectos procesales que hay que cumplir para que ese juez dictamine mediante una sentencia el divorcio de un hombre y una mujer. En aquel tiempo, allá en el Antiguo Testamento, sencillamente el hombre repudiaba a su mujer, ahí terminaba todo. Jesucristo se refiere a este aspecto para darle dignidad a la mujer. Va mucho más allá del acto propio del divorcio. En los versículos 33 al 37, Jesucristo nos toca el tema del juramento o los juramentos. Este es otro aspecto que tiene que ver directamente con uno de los 10 mandamientos y se refiere: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo malo aquí era que esta situación había sido distorsionada porque se había enseñado que el nombre de Dios era utilizado para cualquier situación. Y por eso que Jesucristo nos dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Jesucristo les enseña que esto era una situación abominable. Nos dice acá en el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesucristo nos hace un llamado de atención a que nuestro hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra palabra esté en la dirección de nuestra actuación y no tengamos que estar echando mano a los juramentos para poder validar o poder que nuestra palabra tenga credibilidad. Un hijo de Dios debe ser cristalino en su proceder para no tener que verse sometido a esta situación. El último aspecto que nos toca Jesucristo aquí es el amor hacia los enemigos. En el estudio anterior, Jesucristo había resumido los 10 mandamientos en 2. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta enseñanza del amor hacia los enemigos tiene una relación directa con esta ilustración que nos había hecho Jesucristo. Dice el versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, en su ministerio, había una práctica. Los soldados romanos, decía la ley pues que los soldados romanos tenían la autoridad de decirle a alguien que le llevara su carga 1 milla. Esos eran sus enemigos. Entonces Jesucristo, para ilustrarnos esto, o sea, si alguien hacía esto, si un soldado le exigía o le decía a alguien que le llevara la carga 1 milla, él cumplía eso porque la ley decía solamente 1 milla. Pero Jesucristo, llamándonos a tener amor por nuestros enemigos, dice: no la lleves 1, llévala 2. Entonces, cuando nosotros hacemos algo para cumplir la ley, motivado por ese cumplimiento de la ley,
y solamente hasta ahí queda nuestra actuación, nuestra motivación, no hacemos nada porque eso lo hace cualquiera. Si nosotros hacemos un acto en la práctica de ese amor por nuestro prójimo, por nuestro enemigo, aún mucho más de lo que nos pide la ley, entonces eso tiene un valor que sobrepasa a lo que nos indica la ley. Bien, mis queridos amigos y oyentes, con este último aspecto concluimos este estudio dándole la gracia a Dios y pidiéndole que Él mismo haya sido de su agrado. Muchas gracias. Esperamos en Cristo que el estudio que hemos hecho hoy haya sido de bendición para ti y que puedas profundizar en la palabra de Dios de la mano con Jesús. Nuestro próximo encuentro es con el capítulo 6 del libro de Mateo. Estúdialo en la semana antes de llegar el miércoles. Obsérvalo muy bien y por medio de la observación interpreta la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Dios te bendiga.